Bienvenidos a Radar de Inversiones, esta sección de mi canal en donde todas las semanas, todos los viernes, analizamos lo que está sucediendo en el mercado y luego lo llevamos a decisiones concretas de inversión. Esta semana el mercado estaba esperando una única cosa, la declaración respecto a la tasa de interés del nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh. La respuesta llegó. La tasa se mantuvo sin cambios, sin modificaciones, pero el mensaje fue más duro de lo que se anticipaba. Y eso lo cambió todo. Al mismo tiempo en Argentina seguimos viendo señales muy positivas. Garantías multilaterales, reservas manteniéndose y activos locales firmes. La pregunta es, ¿cómo invierto en un contexto en donde las condiciones en Argentina mejoran, pero a nivel internacional la Fed endurece su mensaje y por ende las tasas podrían llegar a subir? Hoy te traigo tres activos concretos, como siempre, uno de renta fija en dólares, otro conservador, finalmente un CDR más agresivo, más arriesgado para aquellos que quieran dar un pasito más, ir por un poco más de riesgo para obtener más rendimiento. Quédate, ¿qué te cuento? Arranquemos entendiendo bien el contexto global en el que estamos insertos. Primero arranquemos por casa. ¿Cómo están las cosas a nivel local en Argentina? ¿Qué está sucediendo? En primer lugar, el Tesoro está trabajando para liberar la presión cambiaria. Se acercan vencimientos importantes respecto al bono TZB26 y lo que está intentando hacer el Tesoro es rolear esa deuda para disminuir la presión cambiaria que se podría dar en la fecha de fijación. Porque en Argentina cada vencimiento grande puede generar una gran tensión cambiaria si esos pesos no se canalizan de la manera correcta. Y es por esto que el gobierno está tratando de anticiparse. En segundo lugar, están avanzando las garantías multilaterales. El Banco Mundial confirmó una garantía de 2.000 millones de dólares para Argentina. A su vez, se espera que el BID y la CAF también aprueben garantías multilaterales grandes para nuestro país. Estas garantías son claves porque ayudan a mejorar el financiamiento de largo plazo y a su vez mejoran el riesgo país. Mi lectura es que el mercado local mantiene una dinámica positiva, pero para que se mantenga necesita que se dé una condición clara, que la acumulación de reservas continúe, que el equilibrio fiscal también continúe y a su vez que haya cierta estabilidad cambiaria. Ahora pasemos al contexto internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Y acá esta semana hubieron dos grandes temas. Por un lado, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que finalmente firmaron un acuerdo de paz. Y esto quiere decir que el estrecho de Hormuz volverá a operar con total normalidad. Y por otro lado, tuvimos el anuncio de la Fed con el debut de Kevin Warsh en la misma, y la realidad es que el mensaje fue más duro de lo esperado. La tasa se mantuvo en el rango de 3,5 a 3,75, que es lo que esperaba el mercado. Pero lo que fue noticia no fue la tasa en sí, fue el mensaje. El comunicado fue mucho más breve y con menos forward guidance que los mensajes anteriores. Warsh marcó una impronta mucho más directa en su primera reunión. Y la Fed sostuvo que la actividad económica se sigue expandiendo a un buen ritmo a pesar del conflicto en Medio Oriente. Y destacó la fortaleza de la productividad e inversión de capital. En empleo el diagnóstico se mantuvo estable, pero el punto sensible, como siempre, fue la inflación. La Fed remarcó que sigue por encima de la meta del 2% anual, en parte por shocks de oferta de energía, obviamente. Lo más importante es que las proyecciones para el 2026 fueron revisadas al alza. ¿Esto qué quiere decir? Que las tasas esperadas para los próximos periodos también se esperan que puedan ser más altas. Obviamente el mercado reaccionó de inmediato. El Treasury a 2 años aumentó un 4,12%, el de 10 años subió casi cerca del 4,45%. Las acciones pasaron a terrenos negativos, con caídas moderadas dentro del S&P y el Nasdaq, y ahora el mercado empieza a incorporar una suba de 25 puntos básicos para diciembre. Y ahora vamos a lo importante, ¿qué es lo que está descontando el mercado hoy en día? Después de esta semana se podría decir que el mercado está descontando 5 cosas. En primer lugar, que el conflicto entre Estados Unidos e Irán no va a escalar más. Segundo, que la Fed bajo Kevin Warsh va a ser más restrictiva de lo que estaba esperando el mercado. Tercero, que la inflación en Estados Unidos puede tardar aún más en normalizarse. Cuarto, que la inteligencia artificial sigue siendo la gran tendencia estructural incluso con las tasas altas. Y quinto, que Argentina continúa mejorando su financiamiento y su percepción de riesgo. El cambio más importante de la semana claramente es el segundo punto, relacionado con la Fed. La Fed restrictiva por un mayor tiempo no es una señal menor, porque eso afecta a las tasas de interés. Es decir, si las tasas se mantienen altas o incluso aumentan durante más tiempo, esto no es bueno para el mercado. Bien, porque las tasas representan el valor del dinero, el costo de oportunidad que uno tiene por invertir en el mercado versus invertir en un bono del tesoro. Entonces, si esas tasas están altas, el incentivo para invertir en los bonos del tesoro es alto,
y hay menos incentivo para invertir en activos de riesgo. Por eso estos activos se suelen ver perjudicados ante tasas altas. Ahora sí, vamos que te muestro mi selección de estos 3 activos para que vos puedas sumar a tu cartera bajo el contexto actual. Activo número 1, y en este caso arrancamos con la obligación negociable de Vista Energía, que ya saben que es una de mis favoritas, con el ticker VSCVO. Y esta semana tiene mucho sentido tener este activo en cartera, porque en un contexto de tasas más altas, tener un buen activo de renta fija, que sea de una empresa que tiene una buena estructura de capital, una buena solvencia, es clave. Ya sabemos que Vista es una de las empresas principales dentro de Vaca Muerta, una empresa que tiene una muy buena estructura de capital, no está tan endeudada y es capaz de solventar esas deudas que posee. Bien, entonces prestarle dinero a esta empresa nos deja tranquilos. Sabemos que nos va a devolver el capital y también nos va a pagar los intereses acordados. Esta obligación negociable actualmente está rindiendo a una TIR de un 6,5% anual en dólares aproximadamente, y lo importante es que nos da estabilidad en la cartera. Nosotros sabemos que podemos contar con el interés que nos va a estar pagando de manera semestral, bien, todos los años, sabemos en qué fecha va a estar pagando, y eso es clave dentro de una cartera. Es importante siempre tener una partecita destinada a la renta fija. Activo número 2, y en este caso elegí un CDR de calidad. No es el más conservador de todos, pero sí es un CDR que me está gustando mucho, y estoy hablando de la empresa Microsoft, una empresa que todos conocemos muy bien. Microsoft tiene crecimiento, cloud, inteligencia artificial, productividad, software corporativo, y a su vez tiene rentabilidad consolidada, escala global y una base de clientes gigantesca que no depende de que todo salga bien. Azure sigue siendo uno de los grandes jugadores en el negocio cloud. La inteligencia artificial está cada vez más integrada a todo lo que es el ecosistema. Copilot, Office, GitHub, herramientas corporativas. En un entorno donde la Fed empieza a ser más restrictiva respecto a las tasas, tener a Microsoft es una buena idea porque es una empresa que ya tiene crecimiento real, tiene caja y no depende básicamente de que las tasas bajen para que su negocio funcione. Y ahora sigamos con el activo número 3, que es el CDR agresivo, que siéndoles honestas es el que más va a estar ahí volátil en base a los cambios en la tasa de interés, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Y en este caso les traje a la empresa Nvidia, la estrellita de lo que es la inteligencia artificial. Nosotros ya sabemos que para que la IA funcione se necesita toda una infraestructura, data centers, procesamiento, chips, y Nvidia es la empresa que está en el centro de toda esa cadena. Los resultados recientes lo confirman. Precios récord, crecimiento en data centers y a su vez una demanda que ya no es solo de las grandes tecnológicas y empieza a ser también de empresas de industria, de gobiernos y otras empresas más. Pero ojo, como les decía al inicio, esta empresa es mucho más volátil y si hay cambios en la tasa de la Reserva Federal puede pasarla mal, porque es el primer activo que puede corregir ante un aumento de la tasa de interés. Sin embargo, vale la pena tenerlo en cuenta, especialmente si sos un perfil más arriesgado, que te gusta buscar un poco más de rendimiento y estás dispuesto a asumir ese riesgo. Por supuesto, igualmente, aunque seas arriesgado, solo para una partecita de tu cartera. Acordate de la diversificación, que es clave. Y ahora te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo hago para invertir en todos estos activos? Esto lo puedes hacer desde tu broker de confianza. Yo, por ejemplo, utilizo Bull Market y desde ahí mismo ya puedes invertir en todos los activos del mercado de capitales. Obligaciones negociables, CDRs, acciones, bonos, letras, cauciones, fondos comunes de inversión y muchas alternativas más. Pero te hago esta aclaración. Acordate que no se trata de copiar activos. La idea no es que vos veas este video y el lunes salgas corriendo a invertir en todo lo que estuve nombrando. No. La idea es que vos trates de armar tu propio juicio, trates de entender por qué son convenientes estas inversiones y lo más importante, entiendas si estas inversiones se adaptan para tu caso en particular, tu plazo de inversión, tu perfil de riesgo. Porque si uno copia activos vamos a terminar mal. Bien, ustedes saben que lo que es bueno para un inversor puede no serlo para otro y por eso es clave hacer ese doble clic, ese análisis y entender cómo es una buena cartera de inversión en tu caso en particular. Y si no lo sabes hacer porque tenés otra profesión o estás ocupado y no podés estar todo el día analizando el mercado, acordate que a veces no está mal delegar y para eso estamos los asesores financieros. Bien, así que te invito a que te sumes a las MR Sessions, que es mi servicio de asesoramiento mensual, donde todos los meses, una vez por mes, nos reunimos,
tomamos decisiones de inversión con el ahorro de ese mes y a su vez le vamos dando un seguimiento a la cartera para sacarle el máximo rendimiento. Bien, y si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal para que todos los viernes recibas este episodio de Radar de Inversiones y estés al tanto de lo que va sucediendo en el mercado. Bien, y finalmente, si te gustaría ver más contenido diario todos los días, te invito a que me sigas en el resto de mis redes sociales, que me puedes encontrar como @maca en el mercado, en Instagram, TikTok y en LinkedIn también estoy como Macarena Roskin. Fue un placer haber estado con ustedes hoy acá y nos vemos el próximo viernes.